Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta sesión de conversaciones transatlánticas, este encuentro entre autores de México y España. En esta ocasión tenemos dos invitadas de lujo, Esperanza López Parada por España y Susana Quintanilla por México, y las hemos convocado a discutir la figura, la obra, la vida de Alfonso Reyes y la década crucial que pasó en España entre 1914 y 1924. Alfonso Reyes definió el ensayo como el centauro de los géneros. Cito: hay de todo y cabe de todo, propio hijo caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrada de los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al etcétera. Esa definición se ajusta milimétricamente a la obra del propio Reyes, abierta, de amplísimos intereses, en diálogo lúcido con otros autores y culturas, escrita en una prosa que a Borges, a Paz y a Fuentes, y que deslumbra a Vargas Llosa, a Said y probablemente a usted mismo, si lo leyera. El problema es justamente ahí, que la obra de Reyes hoy no es transitada con la frecuencia que merece. Las razones de esta ignorancia son pedestres. Desde la cátedra se le acusa de no ser especialista en los temas que trata, que es como acusar a una liebre de no ser una tortuga. Sin embargo, desafiando el tiempo y las modas, ahí están sus lecturas de Goethe, Quevedo, Dante, Homero, Góngora o Mallarmé. Y desde la calle se le ignora por creerlo demasiado libresco y erudito, cuando no hay nada más amable y cercano que sus textos, escritos para discutir con cortesía y sonreír con perspicacia. Reyes puede conmover, pienso en la oración fúnebre del 9 de febrero, provocar, ahí está su visión de Hispanoamérica en Última Thule, o deslumbrar en la visión de la Náhuac. Exiliado voluntario en España entre 1914 y 1924, mientras México se desgranaba en una interminable guerra civil dentro del proceso revolucionario, su paso por la península dejó una huella inmensa, como crítico literario y de cine, como animador cultural y tertuliano, como estudioso de los clásicos castellanos y como impulsor del descubrimiento o redescubrimiento de la obra de Luis de Góngora. Redacciones de periódicos, cafés literarios, encuentros de toda índole le permitieron además hacer una larga serie de amistades y relaciones que serían una década y media más tarde claves para la recepción del exilio republicano español en México. Para hablar de Reyes y su influjo en ambas orillas del Atlántico, hemos convocado a dos escritoras y académicas de excepcional trayectoria. Como ya decía, la mexicana Susana Quintanilla. Hola Susana, muy buenos días en México. Susana nació en la Ciudad de México en 1956, doctora en pedagogía, historiadora, ensayista, y a la española Esperanza López Parada, que nació en Madrid en 1952, poeta, ensayista y doctora en estudios latinoamericanos. Quintanilla ha dedicado una parte muy importante de su obra a estudiar a la generación del Ateneo de la Juventud, a la que perteneció Reyes, y en particular a Martín Luis Guzmán, cuya estancia en España coincidió con la de su amigo Poncho Reyes. Premio de Bellas Artes de ensayo por Vuelta a 1915, Quintanilla ha hecho del estudio del debate intelectual del pasado un tema de rabiosa actualidad. Actualmente es investigadora del CINEPSTAB del Instituto Politécnico Nacional. Susana, buenos días en México. Buenas tardes en Madrid, Ricardo. Muchas gracias. Por su parte, Esperanza López Parada es una de las grandes aliadas de México e Hispanoamérica en España, que estudia con rigor en sus libros, monografías y prólogos y enseña con genuino amor en las aulas de la Universidad Complutense, desde donde ha formado a muchas generaciones de estudiantes en el contradictorio orbe hispanoamericano. Esperanza, buenas tardes desde Madrid. Buenas tardes desde Madrid. Buenos días, Susana, a México todo. Bueno, pues vamos a empezar. La primera pregunta para Susana. ¿Quién es este joven escritor que llega a vivir a Madrid en 1914? ¿Quién es este Alfonso Reyes que aterriza en Madrid en esas fechas? Realmente muy joven, 25 años de edad por cumplir, un hombre no obeso, como él mismo se calificaba, redondo, con calvicie precoz, una sonrisa que es algo que para muchos de sus compañeros, amigos y discípulos
era la marca de su personalidad, en una situación verdaderamente dramática, ¿sí? Sin empleo, con un niño pequeño, sin la posibilidad de regresar a México, de donde había partido en agosto de 1913, ¿sí? Huyendo de París, primero hacia Burdeos en un tren diplomático y de ahí a San Sebastián, donde certifica que había sido despedido su empleo como segundo secretario. Y es un hombre joven, también dispuesto a rehacer su vida y de una manera independiente de la tutela familiar y de la burocracia. Ese es el joven que llegó en finales de octubre de 1914 a Madrid en un tren desde Burdeos, desde San Sebastián. Qué buena puesta en escenario para entender la siguiente década de la vida de Reyes, que está atravesada por un gran trauma, que es la muerte de su padre, Bernardo Reyes. Da origen a uno de los textos más conmovedores de su literatura, que es la oración fúnebre del 9 de febrero. No sé si tú desde la filología, Esperanza, quisieras hacernos un comentario de este texto tan revelador. Bueno, es un texto escrito mucho después de esa muerte, casi 17 años, escrito ya en Brasil, es decir, con una cierta distancia, no solo temporal, sino también espacial a los hechos. Y es un texto que realmente resulta conmovedor. Es un texto que él no publicó nunca, que permaneció en estado inédito y quizá porque está transido de una serie de declaraciones y de confesiones tan personales que quizá le producían un cierto pudor, ¿no? Realmente es conmovedor. Yo ayer lo estaba repasando y conmovedor y fascinante. Él tiene también un poema dedicado a ese 9 de febrero trágico, pero realmente es en la prosa donde desenvuelve el sentimiento de orfandad que la muerte de su padre le produce. Es muy interesante además que aquí no hay verdugos y tampoco hay víctimas. Escribe desde una enorme bonomía, desde una enorme neutralidad con los hechos históricos, ¿no? Y respecto a una conciliación muy interesante. Él es un escritor amable, ¿no? Él decía que la crítica había que ejercerla con amabilidad, que ese era uno de los signos, como dice Baudelaire, de la inteligencia del crítico. Y esa amabilidad en la escritura no la pierde nunca, incluso cuando está contando hechos atroces, como eso, la pérdida de un padre en condiciones dramáticas y tremendas, ¿no? Y además, toda esa muerte le sirve para crear un programa educacional con su hijo, ¿no? Es algo muy entrañable dentro del texto porque menciona que intenta que su hijo no se fije tanto en él, no se ate tanto a él como él había estado con su propio padre, para que cuando él falte el hijo no sufra lo que él ha sufrido con esa muerte. Y también cuenta cómo la imagen de su padre se va instalando en su propio ser hasta llegar a una simbiosis interesantísima, ¿no? Realmente, ya digo, conmovedora. Y la parte final, además el texto va increciendo, la parte final es un gran poema en prosa, como todo lo que escribe en realidad Alfonso Reyes, está transido por lo poético. El final es fabuloso cuando él dice que su padre ha hecho poesía con su vida, que su padre es palabra pura, ¿no? Que su padre ha hecho la palabra, ha encarnado la palabra. Él se ha encargado de cultivarla, de estudiarla, pero que verdaderamente ha hecho poesía viva ha sido su padre con su existencia. Entonces es un texto, bueno, te pone el pelo de punta, ¿no? Cuando lo vas leyendo. Sería obligatorio leerlo, ¿no? Como gran planto, como gran elegía al padre y como gran retrato de la orfandad y de cómo lidiar con la orfandad, conciliarse con ella. Es fabuloso el texto, sí. Es un texto póstumo, como dices, y que sin embargo explica perfectamente su actitud ante la vida. Es decir, que necesitábamos conocer ese texto final para entender
buena parte de la forma de relacionarse con el mundo de Alfonso Reyes. Nos sitúa Susana al Reyes calvo, redondo, que llega en tren de San Sebastián a Madrid, pero también sería interesante ver cómo era ese Madrid en esos años, ¿no? España tiene una neutralidad muy afortunada en la Primera Guerra Mundial, vive una suerte de auge económico y cultural. ¿Cómo eran los cafés, las tertulias, el Ateneo? ¿Cómo era la vida literaria en esos años en Madrid, Susana? En ese momento una vida literaria muy dividida, precisamente por la postura de España ante la guerra, en un debate muy intenso, no solamente entre las distintas generaciones, sino también pues filias y lo contrario de carácter político, en una relación muy compleja con México. Nunca fue fácil, pero en ese momento menos que nunca, por sobre todo las relaciones diplomáticas, ¿sí? Pero con, digamos, eh, instituciones comunes que no eran en nada lejanas para los jóvenes mexicanos, como es el caso de Reyes. Sin duda el Ateneo de Madrid, que tenía incluso sus representantes en México. También está la relación previa con Altamira, en la visita americanista de Altamira a toda América Latina y a México, en la vida y la presencia constante de Icaza, que fue como el diplomático mexicano en Madrid durante décadas, Amado Nervo, Rubén Darío, Santos Chocano. Entonces, digamos que además Reyes vuelve a casa. No había estado, por supuesto, nunca antes en Madrid, pero era ya un conocedor de la literatura española desde muy pequeño, desde Benito Pérez Galdós, por supuesto, El Quijote, la relación y la lectura de Góngora, la inquietud por Juan Ruiz de Alarcón. Y esos son los refugios de Reyes. El primer sitio al cual acude es el Ateneo de Madrid. Iba en búsqueda de calefacción, porque no la tenía en sus posadas, a veces de comida, porque lo invitaban, por supuesto para la lectura de los periódicos y también consejo y ayuda. Y su otro reducto era la Biblioteca Nacional de España, la sección de libros raros, en donde se la pasaba el día tomando notas que guardaba en la bolsa de un abrigo que le habían prestado, porque él había dejado su abrigo en París. De inmediato se relaciona, creo que lo había hecho desde su estancia en París, con su relación con la filología hispánica, pero para él el punto de apertura a España o a la Nueva España es Azorín, a quien conoció en San Sebastián y por quien siempre va a tener una franca veneración. Sus primeras amistades, Enrique Díez Canedo, por supuesto las barbas institucionales, como les decían en ese momento, y se mueve en diversos espacios. En ese momento no tanto en las cafés y tertulias y demás, porque no tenía dinero para ir. Claro, ahí lo que es siempre muy interesante es que uno se relaciona con estas figuras
desde la estatua de bronce, y aquí estamos viendo a la persona de carne y hueso que no tenía un abrigo, que no tenía dinero y que buscaba la calefacción del Ateneo o los libros gratuitos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y creo que ese es quizá el mejor acercamiento para los jóvenes, el destino que se construye, ¿no? Así que, de nuevo, otra postal que te agradezco mucho, Susana. Y en términos de la vida intelectual española en esos años, Esperanza, en términos de generaciones, de debates, de publicaciones incluso, ¿cómo era el ambiente en el que empieza a relacionarse Alfonso Reyes? Bueno, yo creo que él tiene la virtud de ser un catalizador. Funciona como poniendo en contacto, tanto en España como después lo hará en México, llevando a los intelectuales españoles para allá. Es un mediador, es una figura que está ahí y que sirve sirve para que se empiecen a mover y a contactar los intelectuales que estaban ya, que están ahí. Y yo creo que él pone en contacto hasta 3 generaciones. Está por un lado la generación del 98, desde luego Azorín, Valle Inclán, con el que va a tener también amistad y va a haber una admiración. Los Machado, los dos hermanos Machado. Después está la generación intermedia, que le es más próxima, la llamada generación del 14 o generación del 10, la edad de plata, ¿no? Que efectivamente pues va desde Ortega Gasset hasta Díez Canedo, que ha señalado Susana, con los que tendrá una gran amistad, realmente una gran amistad. Y luego están los jóvenes, a los cuales va a instruir, con los cuales va a tener un cierto liderazgo, incluso les va a proporcionar el gran mito, que es Góngora, les va a entregar la necesidad de recuperar y de releer a Góngora, que es la generación del 27, que también está ahí, y él está funcionando con todos ellos. Incluso va a tener contacto con todos los que están en la residencia de estudiantes, con todos los que pasan por la residencia de estudiantes. Tiene un retrato precioso de esta residencia colocada en la colina de los Chopos. Y luego está de lleno metido en los trabajos filológicos muy intensos de Menéndez Pidal, con el que también contacta, entra con él en el Instituto de Estudios Históricos. Hay una anécdota hablando de ese frío. Uno tiene la sensación de que pasó un frío terrible, ¿no? en Madrid, porque tiene la anécdota de que inventa, se hace con un aparatito, se hace con una pequeña, un calefactor portátil que se lleva a la Biblioteca Nacional, a los bajos de la Biblioteca Nacional, donde estaban trabajando los del Instituto de Estudios Históricos, ¿no? Y él se dedicaba, los jóvenes dicen, nos dedicábamos a hacer fichas, a vaciar la revista de Occidente, por ejemplo, que, bueno, estamos hablando de la revista de Occidente, o sea, una publicación importantísima en ese momento y ahora también, ¿no? Y cuenta que se lo llevaba y que lo metía en la Biblioteca Nacional para poder trabajar con un poquito de calor, ¿no? O sea, este tipo de anécdotas que hacen tan vívida la figura de Reyes, tan simpática también, porque es un hombre enormemente generoso y que en sus cartas a Enrique Zureña, por ejemplo, le está contando toda esta vitalidad intelectual del mundo español, ¿no? Y sus contactos y sus amistades. O sea, que está funcionando siempre como un mediador, llevando y trayendo noticias, catalizando a su alrededor todo poniendo en movimiento este ambiente cultural. Ahí pensaba que efectivamente la presencia de Reyes en Madrid tiene como distintos ámbitos. Uno muy importante es los libros clave en la bibliografía de Reyes que escribió estando en España, ¿no? Luego volveremos, por supuesto, a sus relaciones con otros autores y los libros que escribió de filología española, incluso el libro de retratos que tiene de Madrid, que es precioso, los cartones de Madrid, donde hay un gran retrato de Valle Inclán, por ejemplo, o el de la residencia de estudiantes que mencionabas. Pero en el corazón de su obra, de su propia creación, 2 títulos emblemáticos los escribe en esa década gloriosa en España. Uno es La visión de Anáhuac y el otro es Ifigenia Cruel, ¿no? Quizás su mejor poema dramático tremendo, y La visión de Anáhuac, el ensayo por el que merece la posteridad literaria. No sé, Susana, si tú quieras comentarnos un poco de La visión de Anáhuac. ¿Qué implica para un mexicano volver la vista atrás 4 siglos, pensar la conquista? ¿Cuál es tu relectura hoy de ese libro? Si crees que influyó Madrid o no en su concepción, en fin. Bueno,
400 años, que aparte se estaban cumpliendo. Exactamente. E inclusive por eso, ¿sí? La clave 1519 es un juego. Es un juego con números, ¿sí? Y es un año decisivo, además. La Guerra Mundial, las batallas decisivas en México, quizá las más duras de la Revolución Mexicana, y la cercanía en ese momento con dos compañeros, cómplices, amigos entrañables de su generación en Madrid, que son Martín Luis Guzmán, quien escribiría La Querella de México también en ese año, y Jesús Tito Acevedo. Y en la voluntad también de la intelectualidad española, o al menos de una fracción de esta, de apoyar a los intelectuales exiliados. Esto está muy claro en 1915, cuando Azaña dice: hay que acoger a nuestros hermanos mexicanos en España. Y hay toda una reflexión clave en torno a cómo reconfigurar no tanto las relaciones diplomáticas, sino las relaciones de identidad, no exclusivamente con México, sino para todo Hispanoamérica. Es una obra entrañable, para mí lo es, Visión de Anáhuac, ¿sí? Curiosamente la publica hasta 2 años después, y la primera edición fue en Costa Rica, y a lo que lleva es a esta doble visión que menciona Gabriel Said. Es una visión, en efecto, de lo que pudieron haber visto, sentido, palpado, escuchado y hasta olido los quienes llegaron al Valle de México, y es también la visión de Alfonso Reyes en su reencuentro con España. Se ha mencionado mucho, bueno, sin duda está basado en las relecturas de las crónicas de los primeros españoles, pero también en los viajes de Humboldt. No sé si Esperanza esté de acuerdo conmigo, pero creo que forma también parte de toda la reflexión en ese momento en torno al paisaje, que abre sin duda a Sorín, ¿sí? que fue una inquietud siempre presente en Reyes, y que tiene Ortega y Gasset en sus propuestas acerca del paisaje como la forma de captar una identidad nacional. Fíjate, yo no había pensado en esa posibilidad de un mexicano en Madrid que en cierto sentido le quiere contar a sus compañeros de viaje en Madrid lo que es México y lo que fue México. Es casi una carta desde el presente sobre el pasado, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante. Curioso lo que dices de Azaña, 1915. Tenemos que recibir a los exiliados mexicanos hoy, porque 24 años después será clave en la reciprocidad de México con el exilio republicano, y creo que volveremos a ello porque me parece muy importante. No sé, Esperanza, si quieras comentar algo de Visión de Anáhuac, o un comentario sobre Ifigenia Cruel, que también está escrito desde Madrid, ¿no?
Bueno, enlazando los dos, porque es cierto, hay una importancia enorme del paisaje y hay una importancia enorme de la mirada, de la visión, del mirar, ¿no? Y en eso está Reyes actuando como un clásico, ¿no? Está actuando como con una estética claramente clásica, ¿no? Esa focalización en la mirada. Lo digo porque Ifigenia Cruel tiene un tema como elemento, un tema clásico. Él se consideraba un helenista improvisado. Cuando le llamaban helenista decía que le producía, bueno, que no se sentía con suficiente nivel como para recibir ese apelativo, que él era más bien un cazador furtivo, pero que desde luego Grecia estaba al final de todo, al principio y al final de todo. Y Ifigenia Cruel es muy interesante porque por un lado nos coloca en dos cuestiones que eran fundamentales, yo creo, en Reyes: cómo articular el pasado, cómo recuperar el pasado, cómo asumirlo y de alguna manera sí, restaurarlo, y por otro lado cómo gestionar la cultura, el legado de la cultura europea. Reyes no, es uno de los que admiten que sin esa cultura europea, frente a conatos de autoctonía o nativismo, sin esa cultura europea la identidad mexicana está incompleta. Pero no hay que asumir esa cultura europea de una manera literal. Lo que nos viene a decir en ese texto es que el mexicano y el americano, por ende, también tienen un deber y una capacidad que quizá a las culturas centrales ya no les cabe, que es insuflar nueva vida, renovar los mitos europeos, darles un nuevo sentido. Y es lo que hace él con Ifigenia Cruel. No es exactamente el tema de esta virgen que ha sido sacrificada por su padre en Áulide para propiciar vientos favorables que lleven a los griegos a Troya, y que es rescatada en el último momento por la diosa Artemis y llevada a Táuride y convertida en sacerdotisa de Artemis. Sino que es una especie, yo creo que es una proyección del propio Reyes, ¿no? Porque esta Ifigenia es una Ifigenia desmemoriada, que sufre una amnesia por la cual no recuerda cómo ha sido sacrificada ni la barbarie de su propio pueblo, y solamente en el encuentro con Orestes va recuperando ese pasado atroz para decidir no regresar con Orestes al mundo griego, permanecer en el espacio de la religiosidad que le ha sido dada a través de Artemis. O sea, que es una Ifigenia que ha variado, que ha cambiado, y nos está diciendo con ello Alfonso Reyes que es posible volver a aquello que había dictaminado Eliot, aquel dictamen terrible de Eliot: los mitos europeos, los mitos clásicos están muertos, ya no se puede hacer nada con ellos, padecen un cansancio infinito. Lo que nos dice Reyes, como lo va a hacer también Lezama en Lima, en la misma clave, es que esos mitos pueden ser recuperados, siguen teniendo operatividad, vigencia, siguen funcionando incluso en una clave muy personal, y que le corresponde al americano, al intelectual americano, hacerlo, y que esa es la propiedad de la cultura americana y de la cultura mexicana. Eso está, digamos, de manera implícita en Ifigenia Cruel. Uno además al leerlo vive el pasmo de Ifigenia cuando va descubriendo lo que ha pasado y lo que ha hecho, y esa tensión dramática es brutal a lo largo del poema, pero también está de manera explícita en las reflexiones que hace sobre la cultura hispanoamericana, en la última Thule y también en notas sobre la cultura hispanoamericana, donde justamente lo pone ya como un deber y como un postulado, ¿no? Pensando en más estampas o ámbitos de su vida madrileña, en el caso de Alfonso Reyes, yo creo que era como una estancia bifronte. Por una parte, de mucho trabajo filológico, duro, de estudio profundo de autores castellanos, y por la otra, la plena supervivencia en estas estampas que también nos va contando Susana, ¿no? Traducciones, encargos, trabajos, incluso como reseñista de cine, ¿no? Entonces estaba la alta instancia intelectual y la plena supervivencia. En ese sentido, no sé si tú quisieras desde el doctorado en filología, Esperanza, decirnos una pincelada del aporte de Reyes a los estudios hispánicos, y en el caso de Susana, que nos contara el Reyes crítico de cine.
que es una novedad curiosísima de esos años, ¿no? No sé, Esperanza, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista, es verdad que la suya es una escritura de supervivencia, es una escritura rápida que surge de miles de encargos, pero eso también le da un tono completamente innovador del que van a participar otros escritores mexicanos, los ateneístas. Estoy pensando también en Vasconcelos o estoy pensando en Julio Torri, que le aleja quizá del tratado, del manual sistemático y le da un tono de una enorme ligereza ensayística y de una concreción cronística también muy interesante. Creo que con él esa obligación de supervivencia le permite ingresar o innovar en un género que hoy es constitutivo de la realidad mexicana, que es la crónica, ¿no? Que es del que participa los cartones de Madrid, ¿no? No el tratado sesudo ni el manual sistemático que por otra parte creo que él aborrecía con su educación humanista y ateneísta, sobre todo el grupo del Ateneo participa de la misma idea, sino pinceladas, impresiones, un tipo de escritura a veces errante, muy seductora, que es característica, ya digo, de cartones de Madrid, ¿no? Entonces, creo que él inaugura una forma de escribir dentro de la filología que ya no es, como digo, el sistemático, sesudo, pesado de los estudios filológicos. Quizá por eso le ha restado peso dentro de la academia, como tú decías al principio, pero es la marca del escritor, no es la marca del profesor filólogo, sino del escritor. Y luego no sé qué otra cosa me comentabas. No, le preguntaba a Susana por la otra Perdón, parte, sí. ¿no? Por los trabajos más alimenticios, y hay uno muy curioso de crítico de cine. Yo sé por su biografía monumental de Martín Luis Guzmán, que estudió bastante las reseñas de Martín Luis Guzmán, que las escribían a la limón, o no sé, ¿cómo era esa historia, Susana? Cuéntanos. Y nada más agrego muy brevemente, Reyes trabajó 5 años en el Centro de Estudios Históricos bajo la supervisión de Menéndez Vidal. Fue el editor de la revista de Filología y el responsable, además de elaborar la bibliografía, y que no se reducía su trabajo, ¿sí?, ni al Centro de Estudios Históricos, a la academia, y tampoco al periodismo ocasional. Hacía traducción de Chesterton, sobre todo, ¿sí? Hacía trabajos de encargo, por ejemplo, supongo que Diego Redo le pide que escriba algo sobre el azúcar, y en ese momento Enrique Díez Canedo estaba investigando algo acerca del cacao y decían que juntos podrían hacer un chocolate estupendo. ¿Sí? Está también comprometido en las obras completas de Nervo, por supuesto en la antología de Juan Ruiz de Alarcón, es decir, es el hombre multichambas, y aún reuniendo todos estos ingresos, no tiene una vida holgada, ¿sí? Para entrar a Fósforo, ¿sí? No sé de dónde proviene, ¿sí? Este seudónimo. Eran Martín Luis Guzmán y él, que escribían de manera alternada, ¿sí?, una sección bautizada con en la pantalla, ¿sí?, que le había sido heredada por Federico de Onís, quien se trasladó a Estados Unidos y que tenía el nombre de El Espectador. Es importantísimo mencionar que en la primera etapa de Fósforo es en la revista España, Wow. que es la revista, pues, emblemática y la casa, ¿sí?, de la generación de 1914, ¿sí? Y
Reyes, en su primera escrito, deja sentado la intención de crear la crítica cinematográfica. Es decir, no es la crónica, no es tampoco la mera reseña de las películas que veían, ¿sí? Dice, hay que ir más allá de verlo como una atracción pasajera, ¿sí? Y va elaborando toda una teoría que a mí me parece novedosa, ¿sí? Sin suscribir así de que ellos inauguran la crítica cinematográfica en la lengua española. Creo que México había dado antes, por ejemplo, Luz G. Urbina, extraordinarios cronistas del cinematógrafo, pero sí una reflexión desde el vanguardismo, aunque las relaciones de Alfonso Reyes, sobre todo con el vanguardismo, eran complicadas, acerca del cine como un nuevo arte. Cuando Martín Luis Guzmán se va a Nueva York en marzo de 1916, Reyes continúa brevemente frente a la pantalla en nombre de esta columna, y después la sigue en el periódico El Imparcial. Y nada más como una última anécdota, Carlos Fuentes, quien también desarrolla el género de la crítica cinematográfica en la lengua española, utiliza el seudónimo Fósforo 2. Eso no lo sabía y habla justamente del influjo que ejerce Reyes en los escritores que lo conocen y que lo leen, ¿no? Es una obra, es un imán fascinante, un cajón, un cofre lleno de tesoros en el que te puedes perder lúcida y felizmente, y que sin embargo no es tan visitado, leído hoy en día. Y sobre eso me gustaría también preguntarles. Pero antes, siguiendo un poco con las Perdón. claves. Sí, claro. Perdón, no, es que si ahora recuerdo, me decías que aporta más allá de ciertos comentarios filológicos, ¿no? A ciertos autores. Luego quizá hablamos de Góngora, si quieres, no sé si lo tenías previsto ahora o más adelante. Es muy interesante su manera de concebir la literatura, ¿no? Él dice que la literatura es siempre ficción y la define como la intuición de lo infinito en términos finitos, lo cual convierte a la literatura en una notación para significar lo indefinido, lo impreciso, lo imposible de consignar de otra manera, lo ilimitado, ¿no? Entonces, la naturaleza de la literatura en Reyes es catacrética, tiene una condición catacrética, está hecha para mentar lo que no puede ser descrito de otra forma, lo que carece de mención. Y eso le está adelantando a propuestas muy francesas, casi blanchotianas, bartesianas. O sea, esto de dar nombre a lo innombrable, toda la literatura lo está colocando casi dentro de la corriente postestructuralista crítica. Pasa que esto no se ha dicho nunca ni se ha trabajado nunca, ¿no? Y lo que es muy interesante es que eso le lleva a estudiar el desajuste entre las palabras y las cosas, empleando esa voz también de Foucault, ¿no? Aquel punto en que el lenguaje no llega para nombrar, ¿no? Y eso hace que los errores lingüísticos, los fallos lingüísticos, los actos fallidos del discurso, y hace que se interese por los errores. Por ejemplo, tiene un texto fabuloso sobre las erratas, sobre la introducción del azar dentro de la escritura, las gitanjáforas, su famoso análisis de las gitanjáforas, el primero y realmente sorprendente, sobre que es en realidad un lapsus lingüe, un problema lingüístico, ¿no? O sea, que tiene una serie de afirmaciones realmente audaces, muy interesantes y que tendríamos que volver a poner en valor, ¿no? De un arco amplísimo. Creo que parte luego de estas reflexiones sobre el fenómeno literario la sintetiza en El Deslinde, Sí. que es un libro de teoría literaria Y extraordinario y de nuevo poco conocido, ¿no? muy poco conocido, y no solo en El Deslinde, tiene la experiencia literaria que es anterior a los prolegómenos a la teoría literaria,
3 puntos de exegética literaria, o sea, tiene muchísimos títulos dedicados a esta cuestión y quizá es la parte, la teoría literaria de Reyes, la parte menos explorada, ¿no? Sí, Claro. Ahí me parece bien seguir con la idea de Góngora, porque ya ha aparecido varias veces y era un poeta un poco borrado del canon literario español. También demuestra que el canon está en disputa y se construye y se va cambiando de generación en generación, que no es algo fijo, que los clásicos suben y bajan y que están en guerra también para sobrevivir. Y creo que ahí la labor de Reyes fue crucial para volver a poner a Góngora en el canon de los poetas del Siglo de Oro y también para despertar la curiosidad de la nueva generación de poetas españoles, que le llaman de generación del 27 o generación de la República, y que quedó obviamente trunca por la guerra civil y dispersa por el mundo cuando no muerta o encarcelada, ¿no? No sé si Susana o Esperanza, ¿quién quiere hablar un poco de esta aportación adicional de Góngora en sus años madrileños? Bueno, yo le cedería ese privilegio a Esperanza, ¿sí? Aunque solo mencionaría que fue un trabajo colectivo, que Reyes así lo hizo explícito cuando se publicó la bibliografía de Góngora con Martín Luis Guzmán y con Enrique Díaz Canedo, quienes fueron realmente los que ahora sí que se embarraron en los archivos y demás. Y nada más, también hacer una mención, yo creo que no se puede entender la crítica cinematográfica de ellos, sino es también saber el enorme impacto de las artes plásticas y de la pintura en ese periodo. En 1915 es la exposición en el café del grupo del Café del Pombo, inaugurada creada esta tertulia, ¿sí? En torno a la exposición de los llamados pintores íntegros y la defensa que hace Reyes de Diego Rivera y también de Ramón Gómez de la Serna y la producción pictórica, pero también el impacto que tiene las visitas al Museo del Prado. Goya es fundamental para entender, perdón. Uno lo ve en cartones de Madrid como la presencia de las artes plásticas es clave y el cine como una referencia de la vanguardia. El cine se estaba construyendo como arte, producía pasmo, sorpresa y fascinación y muchas veces rechazo de la comunidad culta que lo veía como un entretenimiento solo de masas y solo algunos espíritus muy avanzados, como Reyes en su momento, descubrieron que ahí se estaba gestando un nuevo arte, ¿no? Podemos volver, porque creo que todo va conduciendo a hablar de cartones de Madrid, pero quizá antes, Sí. Esperanza, hablar un poquito de Góngora y la generación del 27. Bueno, pero enlaza bien, yo creo que él también descubre la visualidad dentro de la literatura. O sea, pone de relieve lo importante que es la presencia de lo visual en el propio Góngora, por ejemplo. O sea, la capacidad que Góngora tiene para generar unas sensaciones visuales. Su puesta en valor de Góngora se produce en diferentes niveles, ¿no? Desde luego, bueno, él destaca ese mundo, esa cultura popular que Góngora recupera, ¿no? Y pone en funcionamiento dentro de la poesía barroca, la fuerza expresiva. Pero hay algo muy interesante en su lectura de Góngora, que es que él dice que para leer a Góngora hay que renovar completamente los usos críticos. O sea, él percibe que lo que ocurre con Góngora, y por eso no lo entendemos, es que la crítica se queda atrás, está trasnochada. Y él está, al reclamar la lectura de Góngora, está reclamando también un nuevo aparato crítico, un nuevo aparato hermenéutico, un nuevo aparato epistémico, una renovación de nuestra episteme. Y esa lectura de Góngora, que a él le parece, claro, un poeta del creador de sistema, creador de mundo, a mí me resulta también muy interesante cómo lo equipara con Mallarmé, que es algo que él ya se había hecho, lo habían hecho los franceses, no se había hecho en España, es una originalidad de Reyes,
él llega a decir que solamente cuando estamos familiarizados con las operaciones poéticas de Mallarmé podremos leer a Góngora. Entonces, esta es fascinante esta comparación de dos poetas en principio tan alejados, tan diferentes, pero que tienen en realidad, tantos guiños mutuos, ¿no? Estos malhechores de la estética, como los va a llamar en algún momento, haciéndose eco de las palabras de Gourmont. Él señala que en los dos existe el mismo trabajo alrededor de la escritura, la misma obligación alrededor de la escritura, de la literatura, incluso los alía sobre la idea de que en ellos existe una religión de lo poético que perciben ambos, ¿no? Y me parece que esa comparación es fascinante y que puede ponernos sobre la clave de otros trabajos parecidos, ¿no? Esa es la nueva crítica a la que él estaba apelando, trabajar con comparaciones imposibles, con estas analogías imposibles que tienen más en común de lo que pensamos y establecer esta relación fascinante, ¿no? Mallarmé, Góngora, y que incluso él diga, ay, para leer a Góngora tengo que leer primero y entender primero a Mallarmé. Nos demuestra la originalidad, la perspicacia y la audacia de Reyes, ¿no? Vamos cortos de tiempo. A mí me gustaría hablar rápidamente del peso de Reyes en el exilio republicano español, que fue clave. Tú, Susana, como una historiadora de las ideas, ¿cómo se dio este proceso y cuál es el rol como anfitrión del exilio republicano en México de Alfonso Reyes? Fue tardío, si bien se le reconoce siempre a Reyes como el fundador, el creador de la Casa de España en México. Fue una idea original de Daniel Cosío Villegas en Portugal en 1936, inspirado en las casas de cultura que ya existían y quizá en el conocimiento del Centro de Estudios Históricos en el que años atrás había trabajado Reyes. Reyes estaba en Brasil, ¿sí? Y en la Casa de España en México se creó por decreto presidencial y bajo el predominio directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de México, Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y era como un refugio transitorio, así se había pensado, ¿sí? Y digamos como una especie de distribución de los intelectuales humanistas, pero también científicos y médicos que se pensaba en aquel momento tendrían una residencia transitoria en México. Esto cambia completamente con la derrota de la República y en el 39 se le da un nuevo perfil, ¿sí? Y es entonces cuando Reyes, ¿sí?, le pide directamente Cárdenas que se traslade a México con el propósito de ser el presidente del patronato de la Casa de España. Y Reyes dice, bueno, ¿yo qué pitos hago ahí? ¿Sí? Ese fue el término que utilizó. Pero obviamente era el sitio para Reyes. Había mantenido la relación de amistad con las tres generaciones de intelectuales españoles y de escritores. Era la figura más conocida y sin duda la más querida en este ámbito del hispanoamericanismo. No le cuesta mucho trabajo regresar, ¿sí? Estaba pensado para 12 españoles, ¿sí? Y bueno, ya para el 39 aquello era, pues por supuesto, un proyecto mucho más grande y además muy descobijado ante la opinión pública. Fue una empresa
intelectual que ahora todo el mundo alaba, pero que en su momento fue muy criticada dentro de los mismos sectores, no solamente mexicanos, sino de la antigua colonia española en México, ¿sí? Y en lo que sí fue decisivo Reyes fue en la transición de la Casa de España a el Colegio de México, que ya es una asociación civil en la cual se incorporan también investigadores académicos y por supuesto que cumple una función ya educativa formalizada. Ahí, no, te interrumpí, Susana, adelante. Nada más, le cuesta trabajo a Reyes conciliar, y era un gran conciliador. Yo creo que era de las personas con mayor capacidad de negociación, muchas veces también medio fingido, podía ser atroz en su crítica y con muy buen sentido del humor de ciertas personalidades, pero decía, bueno, es que de verdad no entiendo las disputas dentro de la propia república en España. Entonces él decía que era como una especie de, como una organización de estados republicanos en México, ¿sí? Por los conflictos internos. Curioso lo que dices de la recepción del exilio en general y de la Casa de España en México en particular, porque efectivamente hay el consenso bobo de que fueron recibidos con aplauso desde el minuto uno y más bien fue muy polémico. Incluso esa concesión motivó una protesta de los intelectuales mexicanos y por eso nace el Colegio Nacional, como una compensación del gobierno de Ávila Camacho a la crítica y a la incomodidad y al agravio comparativo que estaba provocando la Casa de España en México. Se nos vino el tiempo encima, siempre pasa con Reyes porque es infinito. Nos quedamos con la tentación de hablar de Cartones de Madrid, cosa que lamento enormemente, pero me gustaría, pensando un poco en la audiencia de estos programas que se ha conectado mucha gente joven, si quieren, Esperanza, Susana, desde luego concluir con lo que quieran. ¿Por qué no se lee tanto Reyes? Es una pregunta que a mí me obsesiona como se merece, pero si quisieran un libro de Reyes que les apasione y un libro de Reyes que le recomienden a un lector joven para entrar a ese universo. Más allá de, si quieren también contestar la pregunta de por qué no se lee como se debe Alfonso Reyes. Le vamos a dar la palabra primero a Esperanza y lo cerramos con Susana. ¿Por qué no se lee? Yo creo que pertenece a una estirpe extinta, la del humanista en todo el sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que Reyes está a la misma altura que Eric Auerbach, que Walter Benjamin, que Américo Castro, que Enrique Díez Canedo, que Ernst Gombrich, que Salvador Madariaga, que Leo Spitzer, que Stefan Zweig. ¿Por qué no se lee hoy a Eric Auerbach? ¿Por qué no se lee hoy a Américo Castro? Sería la misma pregunta. ¿Por qué no se lee a Ernst Gombrich? Es un humanista de esa generación, de esa estirpe, como digo yo, ya extinta, desaparecida, que cree que la cultura es lo que nos constituye, que somos a través de la cultura, que es nuestra esencia, pero que es el concepto de cultura que todos ellos manejan es, por un lado, alta cultura, cultura letrada, no la cultura popular ni la cultura de los más media, y además el concepto de una cultura no innata, sino como un legado que se adquiere mediante un estudio, mediante un esfuerzo, mediante un trabajo, que tampoco es así como muy popular esta idea hoy en día. La cultura como una función fundamental, legitimadora de la vida y de la estética. Y además no antropológica, ¿no? No en el sentido antropológico, sino algo vinculado al concepto alemán de Bildung, como el lento proceso por el que el individuo se constituye. Eso es adquirir una cultura. Entonces creo que desgraciadamente hemos perdido ese concepto de lo cultural y hemos perdido a esas figuras humanistas totales, globales,
y quizá por eso también Reyes ha caído en el grupo. Pero son buenos compañeros de viaje, ¿eh? O sea, Sí, yo me es apuntaría. una muerte bastante digna, ¿no? Es una muerte muy digna, yo me Está apuntaba bien, también. bien acompañado en Yo esa voy a tumba, ser un poco en menos esa tumba solemne. colectiva. No sé si quieras un último comentario, Susana, y Nada luego más, soy cada una menos de solemne. ustedes. Reyes nunca fue leído. Ah, Nunca fue un autor con éxito ni un gran número de lectores, pero tuvo los lectores necesarios en el momento indicado. No hay una generación en México que no haya tenido su propio Reyes y su lectura y haya retomado una parte de su influjo. Y esto hasta la actualidad. Hay jóvenes, muy, muy jóvenes mexicanos que leen a Reyes, claro, frente a las memorias de Vasconcelos o El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, siempre estará en lo bajo. Perdón. Por supuesto. Vamos a tu libro preferido, Susana, y el que le recomendarías para los jóvenes. Luego Esperanza, y tenemos espacio para algunas preguntas de la audiencia digital que nos ha seguido con mucho interés, y me gustaría darle la voz a 2 o 3 de los lectores que están del otro lado de la pantalla. Susana, ¿qué libro te apasiona de Reyes y cuál recomendarías para empezar a conocerlo a los jóvenes? Pasado inmediato. Ujú. Es la historia de una generación y cualquier joven va a sentir atractivo por este texto. Y es un texto que acompaña a Alfonso Reyes porque su inicio es a finales de 1913 y principios del 14, ahí está su primera versión, y luego la va reescribiendo y es fascinante. ¿Y es tu preferido también o esa es solo la recomendación para empezar a leer? Es mi preferido. O sea que, Pasado inmediato es mi preferido. Siempre me ha orientado, no solamente para el conocimiento de la generación del Ateneo a la Juventud, sino para los procesos formativos. Reyes siempre tuvo presente la cuestión educativa, pedagógica, ¿sí? Y construye pasado inmediato como un ejemplo, no como un modelo de la formación en grupo, de la qué bien. formación generacional. Por eso, ese es mi favorito. Muchísimas gracias, Susana. Ahora vamos a despedirnos y hablar con los lectores. Le cedo la palabra a Esperanza. bueno, yo tengo muchísimos favoritos, imposible quedarme con uno. Cartones de Madrid, Pasado inmediato, coincido también con Susana, Última Thule. La correspondencia con Pedro Enríquez Ureña es fascinante, esa correspondencia es sabrosísima. ¿Y cuál recomendaría? Oración 9 de febrero, sin duda alguna. Oración 9 de febrero. Mira, hasta me emociona recordar ese texto que es muy especial. Sé que dentro del público nos escucha Saúl Juárez, el escritor y promotor cultural y funcionario de cultura ejemplar en México, y desde aquí le mandamos un saludo y vamos a abrir a 2 o 3 preguntas del público que nos está ayudando aquí José Carlos Morales de Casa de México, el responsable del área de la literatura y que ha sido tan eficaz en este ciclo. José Carlos. Buenas noches a quienes nos siguen en Madrid, buenas tardes a quienes nos siguen desde México. Hay 3 preguntas concretas. La primera pregunta creo que de alguna manera ya fue respondida, pero aún así la formulo, la lanza David Castaño, que se conecta precisamente desde Ciudad de México. Él comenta lo siguiente. Dice, las obras completas de Alfonso Reyes abarcan 26 volúmenes, numerosos ejemplares de diarios y una infinidad de cartas, con Octavio Paz, como José Luis Martínez, con Pedro Enríquez Ureña. ¿Por dónde habría que comenzar para no verse avasallado en el intento? Creo que me atrevería a decir que se ha respondido esta pregunta, pero no sé si alguien querría agregar algo. Es una oportunidad más de recomendar algo de Reyes, Susana o Esperanza.
La correspondencia es fantástica. No únicamente la que tuvo con Pedro Enrique Sureña, que fue la más prolongada, sino, bueno, por ejemplo, la correspondencia con Genaro Estrada en 2 volúmenes, con Leal Franqueza, es el registro más memorioso, ¿sí?, de la vida literaria en México y en España durante el tiempo que estuvo ahí. Fue un gran corresponsal y correspondiente e invirtió, yo creo que buena parte de sus noches escribiendo cartas, y también los diarios, los volúmenes que ya han sido publicados, ¿sí?, con, con anotaciones muy precisas. Es interesante. El rey es más íntimo, ¿no? En la correspondencia y en el diario. Tú, Esperanza, que has estudiado tanto el cuento, ¿te gusta el Reyes cuentista? ¿O querías Sí, decir algo distinto? no, me gusta, el Reyes cuentista me gusta, pero estoy salvando últimamente más el Reyes poeta, fíjate, o sea, Qué curioso. realmente es, creo que además que en ese Reyes poeta, que hay que rescatar lo que hay, en él han leído los contemporáneos y han leído, y Paz ha leído a ese Reyes poeta seriamente, o sea que sí hay que recuperar, yo creo, al Reyes poeta. Y yo quizás recomendaría, no sé, quizás recomendaría focalizar muy claro qué Reyes quiero trabajar en un momento determinado, porque Reyes tiene tantas facetas y es prismático, ¿no? Entonces, si quiero estudiar el Reyes cineasta, pues Espigar en todos sus tomos, o el Reyes grecolatino, pues Espigar, o el Reyes filólogo, hacer un poco un trabajo, un poco lectura al azar. También puede ser interesante para no sentirse abrumado por esa poligrafía, ¿no? Por esa Oh, grafomanía de el Reyes. Reyes gastrónomo, por ejemplo, Por también es ejemplo, genial, ¿no? maravilloso, Es maravilloso, sí, extraordinario. sí, sí. Vamos a la segunda pregunta, José Carlos. Sí, María Luna, desde Madrid, hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el trabajo diplomático que hizo Alfonso Reyes si se contrasta con su trabajo literario? ¿Alfonso Reyes es un escritor o es un diplomático? ¿Hay una figura que prevalezca sobre la otra en cuanto a relevancia? Es para Susana esta. Eh, no, no podemos pensar el escritor Reyes sin su extraordinaria labor diplomática, ¿sí? Y también al revés. Nada más quiero decir que el Reyes de los primeros años en Madrid no era diplomático, había sido cesado. Él reanuda esta labor hasta 1920, gracias a la intervención de José Vasconcelos y de Genaro Estrada, con el entonces presidente provisional Adolfo de la Huerta. Hay que recordar que había sido asesinado Venustiano Carranza, ¿sí?, y que lo hace en un puesto menor, como segundo secretario, que es como había llegado antes a París, y que aún en ese puesto tan mínimo se va a convertir en pocos meses no solamente en el diplomático más importante en España, sino en la diplomacia misma, ¿sí?, lo que él decía, la diplomacia de la lengua española. ¿Sí? A ti, Susana, la defensa que se ve obligado a hacer, sin duda, pero que hace tan activamente de la actitud del Estado mexicano en la guerra cristera, que publica mucho en la prensa francesa, sobre todo, ¿te molesta, te incomoda, te interesa el tema? Porque ahí sí se ve una separación entre el diplomático, un poco también a la luz de la pregunta, y el escritor, y ahí priva estrictamente el diplomático, ¿no? Me incomoda mucho y me enoja, Ujú. ¿sí? Decir, Reyes fue un gestor también, por ejemplo, de la revista España frente al gobierno mexicano, ¿sí?
y gestionaba recursos, sobre todo después de 1923 con el directorio, ¿sí? Para escritores españoles, ¿sí? Como Ramón del Valle Inclán, por ejemplo, que recibía dinero en dólares de su amigo Álvaro Obregón, ¿sí? Y él, por una necesidad, sin duda, pero también por cierta afiliación política, fue un defensor de calles. ¿Sí? Y Que como esa es tú una dices, del parte, movimiento de la guerra cristera, encabeza incluso dentro de la diplomacia en Europa el apoyo incondicional al conflicto, así lo llamaba él, el conflicto religioso, ¿sí? A diferencia de Guzmán, porque Guzmán reaparece en Madrid otra vez en 1925 y Guzmán va a ser un crítico feroz de la cristiada, perdón, de la lucha, ¿sí? Del gobierno mexicano en contra de la Iglesia católica. de hecho, Y ese es es el motivo de la ruptura entre esa vieja amistad, ¿no? La postura tan divergente en torno a la guerra cristera, ¿no? O a la cristiada. bueno, cuando se publica La sombra del caudillo, Guzmán se le envía a Reyes con una crítica muy fuerte diciendo que no vale la pena trabajar y vivir para una banda de asesinos. No merece Claro. alguien con tanta historia. Y se enoja tanto Reyes con esta dedicatoria que escribe una carta de muchas páginas, muy dolorosa, que es el antecedente de la oración fúnebre. Claro, Hay porque partes... Ujú. él había vivido, él también era una víctima de la revolución, ¿no? Y lo que le pide a Martín Luis Guzmán es lo que Azaña pedirá al final de la guerra civil, el perdón, porque solo desde el perdón podemos avanzar. Es todo un tema apasionante, pero sí que bueno que lo trata Susana, porque nos acaba de completar el perfil tan complejo de la personalidad de Alfonso Reyes. Y damos pie a la última pregunta y con eso terminamos. Sí, esta pregunta la hace Francisco Hernán de México y leo literalmente. ¿Podríamos decir que los lazos que tendió Alfonso Reyes entre México y España son decisivos para nuestra reconciliación histórica? ¿A qué atribuyen que su figura no sea evocada cuando se trata de subrayar lo que nos une y no lo que nos separa? Qué buena pregunta. Esperanza. Pero no tengo respuesta, no sé por qué no es evocada, ¿no? ¿Por qué no aparece más? Incluso en nuestro perfil como españoles, ¿no? ¿Por qué no la deuda que tenemos pendiente con ese Reyes que efectivamente armónico que realiza? Yo creo que cuando él está montando toda esta marcha de los exiliados o cuando está colaborando en esta acción, está realizando lo que él pedía en Ultima Thule, ¿no? Lo que él decía en Ultima Thule. México y América en general tiene que ser el lugar del bien, utopía, lugar donde se realiza lo mejor de la conciencia occidental. Desde luego, sí, coincido en que es una figura conciliadora que debería servirnos y como santo patrón para cualquier cuestión de lazo y de hermandad, ¿no? Pero no sé muy bien por qué lo ninguneamos de esta manera en España. No me lo explico. Yo recuerdo, yo organicé cuando era muy joven, y perdonen la nota biográfica, cuando había terminado la carrera. Y se celebraba 100 años de la muerte, del nacimiento de Reyes, y organizamos un grupo de alumnos, un grupo de amigos muy
jóvenes también. El primer homenaje que se recuerda para Alfonso Reyes en lo que era en ese momento el AECID de hoy, ¿no? Un homenaje impresionante en el que participaron Rafael Gutiérrez Girardot, García Terrés, José Emilio Pacheco, Christopher Domínguez Michael, o sea, muchísimos estudiosos de la obra de Reyes. Y sin embargo eso no ha tenido continuidad, esa puesta en acción de su figura no ha tenido continuidad. No lo sé, no puedo explicarme por qué no. Esperemos que esta mesa levante un poco, haga un poco de ruido y ponga otra vez el foco en la obra de Alfonso Reyes y entre todos vayamos contribuyendo a recuperar su figura y que los funerales del humanista, como señalaba Esperanza, en el que se inscribe la obra de Alfonso Reyes, se puedan postergar otros 100 años, al menos, ¿no? Así que, bueno, Susana, Esperanza, muchísimas gracias. Solo como conclusión, yo quisiera invitarlos a la sesión de la próxima semana, del próximo mes, perdón, el 9 de junio. Tendremos de invitados a 2 escritores novelistas, un español y un mexicano, como hemos hecho siempre, que nacieron en la novela formal y que han transitado a la novela de género, a la novela negra, a veces como un divertimento literario y a veces como una forma de darle un giro a su propia obra. Entonces, el próximo miércoles 9 de junio, un diálogo de Martínez, un duelo de Martínez, Martín Casariego por España y Martín Solares por México, hablarán de la novela y de la novela negra. Y por mi parte eso sería todo. De nuevo agradecer a Susana y a Esperanza y nos conectamos dentro de un mes exacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Sí, Gracias, igualmente. Susana. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.